Hola a todos, bienvenidos nuevamente el día de hoy al canal. Vamos a dar las respuestas que estaban esperando acerca de minoxidil al 5% utilizado para el crecimiento del cabello. Les agradezco a todas aquellas personas que han hecho su pregunta, ver el video hasta el final para que puedan obtener la respuesta. En ella digo todo lo acontecido acerca de este tratamiento durante 90 días. Espero que sea de su total agrado la respuesta y que puedan llenar sus expectativas. Comenzamos. Bueno, cuando hablamos de minoxidil, los resultados que yo tuve durante estos 90 días son los siguientes. Durante este tiempo he utilizado minoxidil al 5% en el cuero cabelludo totalmente despoblado, como lo han visto en videos anteriores y como lo van a ver a continuación. Me he podido dar cuenta de que algunos espacios han sido llenados, pero no de la manera en que yo estaba esperando. No la cantidad suficiente para decir que minoxidil funciona desde el primer momento. Por lo tanto, yo quiero que ustedes sepan a partir de la fecha cuál fue mi experiencia real con minoxidil. Minoxidil, para quienes no saben, es utilizado para estimular el crecimiento del cabello, pero no trata la calvicie como tal. Es por eso que muchísimas personas, y me incluyo, si dejamos de usarlo, pues simplemente pierdes todo lo que hayas ganado. Así que una vez empieces a aplicar minoxidil, es como dicen muchos, de por vida. Tienes que aplicarlo y estar atado definitivamente a ello. Una de las cosas más frecuentes que sabemos preguntarnos es: si interrumpo el tratamiento, ¿qué pasa? A mí me pasó de que dejé de utilizar minoxidil aproximadamente unos días durante la fiesta de Navidad, etcétera. Sentí que algunas veces que ya estaban los cabellos nuevos, pues no estaban como desde las primeras veces que me apliqué. Retomé el tratamiento luego y los resultados más prometedores para mi tipo de alopecia han sido no tal como yo lo estaba esperando. Cabe recalcar a todos ustedes que llevo con alopecia cerca de 4 años debido a procesos químicos en mi cabello. Mi cabello fue creciendo finamente en lugares que no tenía nada, pero como verán en el video que les mostraré a continuación, pues es demasiado fino y pequeño. Sabía esto de antemano, ya que los resultados mayores con minoxidil se ven aproximadamente a los 6 meses. Ahora, muchos de ustedes, y me incluyo, tenemos muchísimas preguntas o vacíos que no sabemos cómo descifrarlo. En este caso, yo les voy a platicar qué no me gustó de minoxidil. Una de las cosas más aburridoras es que es una rutina muy incómoda porque tienes que aplicarlo 2 veces al día, en la mañana y en la noche, justo con el cuero cabelludo limpio. Hacer esto para quienes trabajan o tienen muchísimas obligaciones es totalmente fastidioso en cierto momento, porque tan largo el periodo de 6 meses haciéndolos 2 veces al día, pues ya imaginan. Pero muchísimos dicen que la belleza cuesta y que para ningún hecho es imposible cuando tú deseas y lograr alguna meta específica. En este caso la aplicación es relativamente fácil porque si aplicas bien puede que no te alcance en toda la zona a tratar y no puedes aplicar más, pues está contraindicado. Esa es una de las cosas que tampoco me gustó, porque si el tratamiento no lo aplicas de forma correcta, quizás algunas áreas que aplicaste en la mañana no son las mismas que cubras en la noche y así sucesivamente. Solía sentir picor en algunos días, no todos, pero sí algunos regulares. Otra de las cosas es que solía tener dolores de cabeza más a menudo que antes pasando los días. Es algo normal, uno de los efectos secundarios que puedes tener utilizando minoxidil, pero la verdad, estar tomando algo para calmar el dolor de cabeza todos los días ya se me estaba convirtiendo en algo pesado. Debía tomar siempre algo para calmar el dolor. Por esto que les estoy mencionando, pues he decidido abandonar el reto hasta el día de hoy, 6 de febrero, aplicando 3 botellas de minoxidil, por lo que no deseo continuar con esos efectos que he tenido en base a ello. Cabe recalcar a muchísimas personas que el minoxidil al 5% es principalmente indicado para los hombres. Yo quise hacer este retro probándolo en mujeres, pese a muchísimas contraindicaciones que manifestaba debido al tipo de alopecia que tengo. Es por eso que no continúo con los 6 meses en base a todas esas cositas que les he comentado que no me han gustado del tratamiento, y que la verdad este reto decido finalizarlo hoy, 6 de febrero. Entonces paso a continuación a responderle las preguntas a toda la cantidad de personas que me han hecho a lo largo del periodo de todo este tiempo, y ustedes también puedan ver en video cuáles fueron esos efectos o los avances que tuvo el minoxidil en mí durante estos 90 días.
Como era de esperarse y como ustedes ya lo están viendo en las imágenes, hay muchísimos de esos cabellos que estaban finos y pequeñitos al inicio de este proceso, más o menos durante los 45 días que vimos los resultados, y si no lo has visto puedes ver el video anterior. Esas manchas que ustedes ven ahí son lunares, ahí tenemos los folículos emanando cabellitos nuevos, súper delgados, bien larguitos, pero con tonalidades cafés, es decir, no son negros 100%, está un poquito más poblado que antes, pero no de la manera que yo estaba esperando. Ustedes pueden ver ahí todos esos cabellitos que ustedes ven cafecitos más delgados son cabellos nuevos gracias a minoxidil, pero no por eso significa que sea una abundancia tan grande como la que cualquier persona estaría esperando al utilizar este tratamiento. Cabe recalcar que solo llevo 3 meses, pero debido a los efectos secundarios que estoy obteniendo, pues no me sirve seguir utilizándolo. Además, en mujeres lavar el cabello todos los días se complica dependiendo de la textura de su cabello, y ustedes saben que el mío no se puede estar lavando todos los días y menos 2 veces al día, por decirlo de esa forma, ya que la aplicación debe ser con el cuero cabelludo limpio. En este caso le abono un punto que sea indicado exclusivamente para hombres que puedan hacer este tratamiento 2 veces al día. Ahora bien, los 3 potes o los 3 frascos que me han sobrado con minoxidil al 5%, voy a hacer la prueba en un hombre, pero simplemente en barba. Quiero saber si es verdad de que esto funciona en barba para aquellas personas que no tienen la barba muy poblada, así que invito a todos esos hombres que están en el canal y que yo sé que han seguido este video de minoxidil, si están interesados, si no tienes nada en tu rostro, no te sale vello facial y estás interesado en saber si funciona o no en barba, pues te invito a que continúes en este canal. No te olvides que puedes ver este video, lo voy a tratar de pasar cada semana los efectos de minoxidil en barba, y este reto comienza a partir de mañana, así que estén atentos ante este tipo de videos que también lo van a tener en el canal, porque no solamente hay chicas, también hay hombres interesados en este tipo de producto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Las preguntas que están pendientes de responder voy a tratar de acumularlas todas y se las presento en el próximo video, que la mayoría son hombres justamente, entonces por eso mismo he decidido hacer el video con un hombre para que sea más exacto y llenar todas las expectativas y respuestas que ustedes están buscando. Muchas gracias a todas las chicas que compartieron este video, que vieron este video de minoxidil y que también están sufriendo de alopecia como yo. Sigo en la tarea de buscando una solución definitiva para este tipo de alopecia, y cualquier cosa siempre las tendré en comunicación. Valga la redundancia, son libres de hacer en su cabello lo que ustedes desean, en su cuero cabelludo, pero mi recomendación a la fecha es la que ustedes ya vieron durante este video y por el cual yo estoy suspendiendo el uso de minoxidil. Puede que los folículos que tenía atrofiados, algunos que otros ha funcionado minoxidil, en otros no, así que ya ustedes lo han visto en los videos. Espero haber sido lo más clara posible a todas las chicas que me han estado preguntando por Instagram, por Facebook y en otros videos que no tienen nada que ver con minoxidil. Este es el video de la actualización y finalización del reto con minoxidil. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. No se olviden de dejar cualquier comentario si están interesados en algún tema en específico. Si te has suscrito al canal, bienvenido. Es un canal variado donde encuentras casi de toda la información que te pueda servir a ti o a cualquier otra persona que conozca. Y no olvides compartir la información. Hasta pronto.